Bien, jóvenes, a los que tienen abierto su audio, les voy a pedir por favor que cierren, ¿ya? Para no escuchar los ruidos. Cierren por favor su audio los que tienen abierto. Bien, muchas gracias. Marcelo, Mamani, cierre su audio por favor. Muy bien. A ver, jóvenes, entonces estábamos hablando de el cambio. Ya habíamos dicho entonces qué es cambio. El desarrollo se refiere pues a los cambios en el tiempo de estructura, pensamiento o conducta del individuo, debido a influencias biológicas y ambientales. Cuando se dice ambientales, estamos hablando del entorno social, del medio, tanto puede ser el clima, puede ser el desarrollo que tiene ese medio, si vive, por ejemplo, en el campo o vive en la ciudad, eh, las condiciones de vida en que se desarrolla. Por ejemplo, no es igual una persona que vive en el campo con condiciones de vida bastante precarias, que no tenga agua potable, que no tenga servicio de salud, que no tenga colegio, buen colegio, buenos profesores, y a diferencia de otros lugares como por ejemplo el campo, que sí se han desarrollado un poco mejor, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con los cambios para que tengan todo ese proceso de cambio en la estructura del pensamiento, de la conducta del individuo. Entonces, todo eso tiene que tomarse en cuenta, ¿ya? A ver, no sé si alguien tiene por ahí alguna pregunta. Vamos a seguir admitiendo. Recién están llegando algunos. Han tomado desayuno, creo que de pescado, y han estado sacando las espinitas uno por uno. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nadie, ¿verdad? Ya, entonces nosotros seguimos avanzando, ¿ya? Eh, por si acaso, si alguien me pregunta, Liz, ¿va a llamar lista? La lista lo tengo aquí, jóvenes, en, en la plataforma. Ahí están nombres de todos, ¿ves? Acá lo estoy viendo, por ejemplo, Abigail, Solís, Adeli, Alex, Roxana. Tengo exactamente 37 participantes. ¿Ya? Entonces no me vayan a decir, Lice, yo estuve presente y no me consideró. Como verán, todos están con su respectivo nombre, ¿ya? Salvo que estén este, eh, con celular de otras personas, ahí sí su nombre casi ya no sale, ¿no? Sale de la persona que lo ha programado. Pero algunos también se han prestado algún celular y han puesto su nombre para que se vea en el Zoom. Entonces, estos son las personas que están dentro de la clase, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mira, con respecto a la tarea de la semana anterior. A ver, quisiera que por ahí alguien me diga. Vamos a preguntarle, a ver, a Mayra Maribel. Mayra, ¿cuál fue la tarea de la semana, por favor? ¿Cuál?
que estás manejando un tractor. La tarea que nos dio era sobre un mapa de todo lo avanzado, bueno, o al menos eso recuerdo. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias. Apaga tu audio. Suena, pareciera que el tractor estuviera arrastrando la piedra, Mayra. Parece que estás de chofer de tractor. Pero sí, entendí. Creo que dijimos hacer un mapa mental de todo lo avanzado hasta ese día. ¿En qué hemos avanzado? Algunas partes de aquí, la que estamos haciendo, de eso. Entonces, si han visto ustedes el video, algunos no lograron a ver. Entonces, sobre eso hay que hacer un mapa mental para que ya vayan ustedes desarrollando qué es esta materia. ¿Desde cuándo empieza, por ejemplo, el desarrollo de la psicología humana? ¿Cómo es, por ejemplo, la psicología del niño o del feto todavía que está dentro del vientre materno? ¿Cuál será su psicología? Pues esos niños aún todavía no tienen mucha información social, pero sí tienen información genética, biológica, que a través de la transmisión genética ya han ido adquiriendo ciertas conductas automáticas. Por ejemplo, ustedes han visto que el niño cuando tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Cuando está mojado, llora. Cuando quiere que mamá lo cargue, llora. Entonces, miren, ¿quién le ha enseñado a llorar? Es una información ya genética que viene en ellos como una reacción automática. Entonces, y la mamá sabe que cuando está llorando es porque tiene hambre o porque está mojado o porque quiere que le cargue, quiere tener seguridad. Entonces, todo eso hemos avanzado. Y ese avance que hemos hecho, ustedes van a presentar un mapa mental. Incluso pueden, ahora no les voy a pedir de esto un trabajo. Esto va a consistir en el mismo trabajo que ustedes van a presentar el día lunes. El lunes en la UAC Carmen Pampa. ¿Ya? El día lunes, entonces, requiero que ustedes presenten su mapa mental del desarrollo humano por por etapas del cual ustedes han hecho el primer trabajo. Han hecho de 0 a 2, de 2, de 3 a 5, todo eso, ¿no es cierto? Han dividido en 8 etapas al ser humano. Entonces ahora porque lo que han hecho es copiarlo. Entonces ahora lo que van a hacer es ya ampliar el horizonte, ampliar sus conocimientos. Y para eso dijimos, hay que leer a Papalia, hay que leer otros textos más que ya se les ha dado. Entonces de eso va a consistir el trabajo. No sé si hasta acá está claro del trabajo, para que ya no me sigan preguntando por el WhatsApp. ¿Alguien tiene alguna duda? Le escucho a ver al que tiene alguna duda. Lice, eso del mapa mental, como hemos hecho en el anterior, esta vez, es como dijo, ¿no? Hay que ampliarlo, ¿no? O sea, hay que leer y todo lo que hemos leído o también entendido, que ponerlo en el mapa mental, ¿no? Sí, lo Que- anterior es copiar lo que hemos hecho en la clase, ¿no es cierto? Ese mapa Sí, sí. mental ha sido como una inducción para saber cómo se hace un mapa mental. Entonces ahora el mapa mental, por ejemplo, ya va a ir el desarrollo, las características que tienen algunas etapas de la vida. Por ejemplo, ¿qué le pasa al niño de 0 a 2 años? ¿Qué le pasa a ese niño de 3 años hasta los 5, de 5 a 7? ¿Qué características tiene? Bueno, ya está maduro para ir a socializarse. ¿Dónde? En el
en la escuela. A los 6 ya le admiten en la escuela. ¿Por qué no antes? Entonces, ¿cuáles son las características que tienen los niños de 6 años? Todo eso, ¿ya? Entonces, por eso su mapa mental debe ser un poco más elaborado. Y para eso tienen que leer a autores. Y entre ellos, Papalia, dijimos que es uno de nuestros autores de guía, ¿ya? Ahora sí se entendió el trabajo, la tarea. Y acá estamos hablando también, de aquí también van a sacar esta diapositiva. Yo les voy a pasar la grabación que estamos haciendo, pero aquellas personas que no han estado presentes, no sé, puede ser por varios motivos, pero ya van a tener una faltita en la lista, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a la tarea de lo que se ha dado la semana anterior? Ahora con esto lo van a complementar. ¿Se entendió? Sí, Lice. Muy bien. Ya, entonces con las cosas un poco más claras, vamos a hablar acerca del tema B, las generalidades. Entonces, los niños que se van desarrollando tiene que ver con el método de crianza. ¿Qué es el método de crianza? Métodos de crianza son las formas, las ah, el método, aparte de las formas, podemos también decir, son los modos en que los padres o la familia crían a los hijos. Y eso va a marcar un aprendizaje en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Entonces, tiene que ver con los métodos de crianza. Y ahí autores han tratado sobre los métodos de crianza en los niños. Por ejemplo, tenemos 4, ¿no? Entonces están ahí el método de crianza de padres autoritarios, democráticos, permisivos y pasivos. Entonces, estos 4 estilos principales de crianza, cada uno de ellos tiene determinados enfoques que repercuten directamente en el comportamiento de los niños. Por ejemplo, hay mamás, papás, personas adultas, ¿ah? Que todavía cree que la crianza debe ser a base de castigo, a base del quinza charaña. ¿Cuántos de ustedes han recibido el quinza charaña por algún error, por alguna falta que han cometido en casa? Tal vez muchos. En el campo todavía se acostumbra a esto. Roledo, ¿quieres preguntar algo? Veo que has activado tu audio. No, no, es que se me ha ido. Ya, Está bien, Lice. ya. Entonces, por ejemplo, este tipo de crianza autoritarios, de padres autoritarios. Algunos papás, y eso es el problema, ¿no? De cómo nos hemos hecho papás. Algunos nos hemos hecho papás porque se nos fue el, el control que teníamos y, bueno, no nos hemos cuidado y salió la guagua. Entonces, mira, nadie ha ido pues a una universidad a graduarse para decir, ahora ya soy papá y he estudiado para ser papá, entonces me toca ser papá. No, nadie tiene un título, ¿no? ¿Verdad, Sandra? ¿O tú ya te estás preparando para ser mamá? No, ¿verdad? Sandra se ríe. No, nadie ha ido a la universidad ni al colegio para aprender a ser papá.
¿Cómo lo aprendemos? En el mismo transcurso de la vida, en el mismo desarrollo de eh, la experiencia de vida. Entonces, esto, por ejemplo, de las formas de crianza, cada uno adopta de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento. Por ejemplo, hay padres autoritarios que han sido también criados uh, con esa estricta disciplina de papá, donde los papás prácticamente son la última palabra. Y eso viene pues por tradición, ¿no? Por tradición, ya que en la época antigua, pues sin papá, la mamá no podía determinar nada. Entonces, una estructura machista, una estructura de familia paternalista, donde el papá es el que impone las reglas de la casa. Incluso hay casas todavía conservadoras que los papás tienen que dar hasta la última palabra para decir, provecho, hay que comer. Y si no llega el papá, todos tienen que estar sentaditos ahí hasta que papá llegue y diga, ya están todos servidos, listo, provecho, hay que almorzar, hay que cenar. Hay esos tipos todavía conservadores de familia, donde papá es la máxima autoridad, donde papá es quien tiene la última palabra. Entonces, este tipo de familia autoritaria van a criar a los hijos. ¿De qué manera? También en la misma disciplina, donde el hijo, según la Biblia, ¿no? Es el subordinado de los padres. El hijo no puede levantarle la voz al papá, no puede contradecirlo. Y si le contradice, ¿qué dice el papá? No me contestes, soy tu padre. ¿Cómo pues? Siendo el padre, más bien tienes que pedir que te conteste, que te diga, que te haga ver en qué estás mal. Pero bueno, es que son formas de crianzas. Si ese papá ha sido formado en esa disciplina autoritaria, en esa disciplina de rigidez, entonces ellos van a aplicar también en sus hijos, en sus descendientes. ¿Eso está bien? Bueno, depende cómo lo mires. Para algunos que han tenido esta formación está bien, está bien. Incluso algunos, yo he conversado hasta con docentes, dicen, pucha, a mí me sacaba mi madre, me sacaba mi papá, mi mamá igual. Bueno, será su forma de crianza de ellos, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo porque a mí no me criaron así. Yo crecí casi todavía en una villa campesina, que mis padres eran mucho, tal vez, mucho más democráticos, o tal vez hasta lindaban con lo permisivo. Pero hay licenciados que dicen, pucha, gracias al chancletazo de mi mamá, yo he tenido que terminar mi carrera. Gracias a la correa de papá, yo he tenido que dejar de tomar. Entonces así se han disciplinado mucha gente. Y ellos quieren aplicar nuevamente con sus hijos. Entonces eso es la forma de crianza autoritaria, ¿no? Algunos rasgos hemos dado. Podemos seguir consiguiendo más rasgos de familia autoritaria. ¿Cuántos de ustedes no tienen papá autoritario? No llegas de la universidad, has salido el viernes, sábado deberías estar ya en la casa en Caranavi. ¿Dónde has estado? Dígame, ¿por qué te has demorado mucho? Pero papá, no había pase, pochalla, había derrumbe. No, no te creo. Me tienes que decir con quién has estado. Ah, entonces creo que hay en distintas formas se va a expresar el autoritarismo. No solamente es
en la disciplina de hogar. ¿Ya? Entonces, el autoritarismo, ¿es bueno o es malo? Preguntarán. Para mi modo de entender, para mi forma de ver, yo como psicólogo digo, el autoritarismo es malo, completamente malo. ¿Por qué? Porque no le das chance al niño, al adolescente, al joven, a ser imaginativo, creativo. Porque si yo voy a imponer mi autoridad, entonces prácticamente lo que yo hago no va a tener mucho interés para la familia. Entonces, el autoritarismo tiene esas desventajas. Tal vez no se le vaya a ir las riendas al papá porque hasta los 18 años va a seguir ejerciendo autoridad. Acá estás en mi casa y haces lo que yo digo porque soy el papá. Pero después de los 18 años, ya las personas llegan a cierta mayoría de edad. Y en esa mayoría de edad, ahora me tocó hasta los 18 años, papá, me has tenido esto. Ahora sí. Y entonces vienen ahí los conflictos, como ya se va a independizar. Entonces, por eso la familia autoritaria tiene esas desventajas. La familia democrática, ¿cómo es? Eso es lo más ideal. Claro, es difícil también de establecerlo, lo democrático. Quiere decir que estos padres siempre dialogan, conversan y toman acuerdos comunes. Papá no le desautoriza a mamá, ni mamá le desautoriza a papá. Incluso el niño va entendiendo qué es la autoridad. Entonces el papá, a diferencia del autoritario, no impone sus ideas, sino lo que en acuerdo han tomado entre padres e hijos. Y el autoritario, perdón, el democrático siempre va a velar por lo mejor que puede ser para la familia, no su imposición, no lo que él piensa, sino lo que realmente han hecho consensos, han acordado, han dialogado. Y eso es lo más ideal, lo más ideal. Y los padres democráticos generalmente se dan en personas que han elevado su nivel de comprensión de la vida, han elevado su conciencia misma. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ser enfermeras. Tal vez Delcy o Sandrita forma familia con otro enfermero. Es una idea, ¿ya? Una idea así, una imaginación que estamos haciendo. Entonces se casaron entre enfermeros. Entonces ellos saben y han llevado estas materias del desarrollo, psicología del desarrollo humano, y se acuerdan de su docente que les está hablando que la mejor forma de crianza de los niños es de padres democráticos o la familia democrática. Entonces van a aplicar por su nivel de conciencia, por su nivel de profesionalismo. No creo que el esposo, por ejemplo, de Sandra o de Delcy sea un autoritario. De repente está criado así y él va a querer imponer, pero como ya su conciencia, su profesionalidad le ha llevado a aprender muchas otras cosas que lo autoritario termina mal o lleva a unas cosas al fracaso, entonces hay que tratar de ser democráticos. Entonces se esfuerzan por eso. Entonces, lo democrático es lo más ideal, lo más justo dentro de la crianza de los hijos. ¿Y qué es la familia
permisiva. Ahí el padre y la madre son demasiados protectores, lo permiten todo. El niño mueve el dedo porque quiere el agua de inmediato. O le falta algo en la universidad, en la UAC Carmen Pampa, dijeron que van a tener el libro de quirúrgico, y si no, no vienen a clase, y queremos que sea un libro original. Podría haberlo dicho el docente, pero el hijo o la hija, como es de padres permisivos, va a decir, no, 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 en internet hay, pero eso no sirve. Tengo un libro viejito, es fotocopia, pero no sirve. Quiero sí o sí el libro original, porque así me ha pedido mi docente. Entonces, los papás se van a poner ansiosos, se van a poner un poco tensos por esta situación. De repente, como estamos atravesando crisis económica, no sé, va a ser de lo posible para que el hijo o la hija le ha pedido eso, va a cumplirlo. En cambio, el democrático preguntará, pero hijita, ¿no puedes sacar poco a poco del internet y copiarlo o imprimirlo? Y si te compras una fotocopia que ya tiene completo, no, que fotocopia no. Entonces, ahí, por ejemplo, los padres permisivos permiten todo. Incluso los hijos caen en falta, caen hasta en delitos. El papá, lejos de reprimir eso, de condenar eso, va a tratar de proteger a su hijo. Va a decir, no, él no lo ha hecho queriendo, bueno, se le ha ido, disculparle. O ante la policía va a decir, no, mi hijo siempre ha sido tranquilo, no es que comete delitos, así que, por favor, yo en mi hijo confío. Un papá permisivo, que todo lo permite. Entonces, eso también es malo. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplito personal. Mi hijita fue en el colegio llamado a una junta de disciplina. Y como es adolescente, a veces los papás pensamos que nuestras hijas, nuestros hijos, son pues los santitos, los angelitos, porque lo hemos visto crecer desde bebés, ¿no? Entonces, al llamarme, ahí el director y el asesor saca, pues, ¿qué tal día ha hecho esto? Yo me quedé asombrado y ya estaba chocando, pues, con reglas del colegio. Entonces, me quedé asombrado yo mismo por la actitud de mi hija. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, si aquí hay una falta, adelante, sanciónenlo, porque yo no voy a estar abogando ni pidiendo que no lo sancionen. Si le corresponde una sanción, adelante. Y yo también lo voy a sancionar en casa. ¿Ve? Entonces le cayó su sanción, lo retiraron del colegio por una semana. Entonces yo hablé con ella y bueno, quedamos y fue eso para ella una experiencia buena. ¿Por qué? Porque sabía que esos actos traen consecuencias. Entonces, los padres permisivos hubieran llorado ahí para que a su hija no lo sancione. Hubieran dicho que no va a volver a repetir, se hubieran arrepentido. Los papás pidiendo que lo perdone. Entonces, ese tipo de familias también permisivas es malo, no está bien. Incluso hace que después sus hijos sufran bullying en los colegios, en las universidades, porque prácticamente se vuelven inútiles, ya que
sus padres lo han permitido todo, y cuando llega en las situaciones distintas de la universidad o del colegio, ya ahí no pueden resolver. Y cuando no resuelven, ¿qué hacen? El resto le dice, no, pero es hijito de papá, hijito de mamá, que lo resuelve todo. Entonces, eso también es malo, no es lo recomendado. Y el hijo pasivo. Melissa, ¿por qué está entrando tan tarde? La familia pasivo, aquí en esta forma de clasificar a la crianza de la familia, son los padres pues que prácticamente se olvidan de los hijos. Esos hijos pueden necesitar apoyo, ya sea económico, emocional, pero los padres ni les va ni les viene. También estos son llamados familias negligentes. El hijo necesita atención porque está mal. Bueno, al papá le interesa un pepino, está trabajando por ahí, está tomando. La mamá también está en sus ventas y en la noche va a llegar y los hijos abandonados por ahí. Y esto ya es pues el extremo, ¿no? Entonces los dos extremos, por ejemplo el pasivo y el autoritario, casi son completamente malos. Y lo democrático y lo permisivo están por ahí casi cercanos. Pero de ello, el mejor es el democrático. Y entonces en la familia pasiva vamos a encontrar todo eso, el abandono a los hijos, la negligencia por sus necesidades. A algunos papás hay que estarle demandando para que den, por ejemplo, la pensión alimenticia, todo eso. Entonces, en ahí cae los métodos de crianza que hemos hablado. Entonces, cada uno de ellos tiene determinados enfoques que repercuten directamente en el comportamiento de los niños. La conducta de los niños, entonces, están determinados también por su personalidad. No todos los niños, por ejemplo, eh, hay niños que han crecido en una familia pasiva, donde los papás los han abandonado. Los papás no le han interesado tanto su estudio, si ha hecho la tarea, ha cumplido, no ha cumplido, eso no les interesa. Esos son papás que nunca han revisado siquiera su cuaderno de los chicos cuando estaban en el colegio. Pero resulta que este niño o esta niña se ha empeñado por ella misma, porque dentro de ella o de él había una motivación y empieza a ser uno de los mejores por su propia voluntad. ¿Y eso con qué tiene que ver entonces? Con su personalidad. Y la personalidad, dijimos, es el aprendizaje de los medios que estamos teniendo. Mira, ya vamos a terminar este bloque y algunos recién están entrando. Bueno, en unos minutitos, en 4 minutos se va a cortar esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. A ver, les escucho. Adelante. O si no, yo voy a preguntar, ¿ah? Ah, vamos, Karen Ramos. Karen, ¿cuántos tipos de crianza podemos encontrar? Adelante, Karen. Karen, hola. Em, en mi opinión, yo diría dos tipos. ¿Pero cuánto hemos hablado? No estabas atento a la clase, ¿verdad? No, se entrecorta la señal y hay datos que le escucho bien y hay datos que no le puedo escuchar perfectamente bien. No sé si puede volver a explicar, Lice. Ya, Hay cuatro, dicen. correcto, muy bien, gracias. ¿Cuáles son? ¿Me puedes decir? Familia autoritaria,
Padres democráticos, padres permisivos y familia pasiva. Correcto. O negligente. Claro, pasivas o negligentes, que viene a ser lo mismo, ¿no? Gracias, Daddy. Entonces creo que eso es mi querida Karen, ¿ya? Ahí Daddy lo ha replicado, los 4 tipos de familias que se presentan en los modos de criar. Entonces, de ahí ¿cuál es el más recomendado, adecuado? Patricia y Cona. ¿Quién nos dice? A ver, Patricia, ¿cuál es el más adecuado, lo más recomendado? Las familias pasivas. No, Democráticos. Democrático. Autoritaria. Bien, mira. A ver, a Patricia le han dicho todo en eco, ¿no? El democrático. Eso es lo más recomendado. Pasiva. Sandra, oye, también. Patricia, la pasiva o la negligente, eso es Democrático. lo menos recomendable, ¿ya? La la pasiva, autoritaria. la autoritaria también, lo menos recomendable. Entonces, lo más recomendable es la familia democrático. Entonces, cuando ya ustedes sean papás, van a pugnar para ser papás democráticos, ¿ya? No permisivos, ni siquiera no pasivos o negligentes. No quiero ver ahí que en el séptimo semestre vaya una compañera a decir, dice, ¿cómo puedo hacer con Sergio, que es papá de mi hijito, pero nunca se acuerda ni siquiera con un boliviano? No quiero estar escuchando eso. Entonces, por eso ustedes se están formando. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta o sigo preguntando yo? A ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Dicen Adelante, David. Sobre las conductas, como estaba explicando, no es que están determinadas por su personalidad, eso quería que nos aclare. Allá. A ver, hay algunas situaciones, se va a cortar ya en un minutito, ¿ya? Algunas situaciones